Lo mismo, usted puede tener la palabra de Dios, pero si no sabe qué hacer con ella, nada puede. Amén. Entonces, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Para usted poder tener, gozar, ser beneficiado del poder de la palabra de Dios para resistir al diablo, y no solamente al diablo, con eso resistes al mundo y resistes a tu yo pecador, necesitas 5 cosas. Primero, conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero? Conocerla. ¿Cómo conocemos la palabra de Dios? Hermanos, hay que leerla u oírla. O más bien dicho, leerla y oírla. Amén. Esa palabra que usted lee y oye queda dentro de usted. El Señor le dijo a sus discípulos, y cuando venga el Consolador, el otro Consolador, Él os recordará lo que os he dicho. Amén. Hermano, aplicándolo a nosotros, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿Pero cuál palabra? ¿Cuál? ¿Pero cuál? La que hemos leído. Él no nos va a recordar la que no hemos leído. Amén. No puede. No se puede. Amén. Él te va a recordar la palabra que has leído. Tal vez leíste y ni siquiera te diste cuenta, pero Él te la va a recordar, pero la leíste. O la palabra de Dios que has escuchado. No los cuentos de a veces de los predicadores. No, sino la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer la palabra de Dios. Hermano, Jesús, y hablo del Jesús humano, Jesús en su naturaleza humana, Él conocía la palabra de Dios. ¿Sí cree o no cree? Se la conocía, hermano, al dedillo. O sea, total. Él mismo es la palabra, amén. Él mismo es el logos, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Entonces, hecha carne. Entonces, hermanos, Él conocía la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocerla. ¿Cómo la conoces? Leyéndola y oyéndola, pero ¿cada cuánto? ¿Cada domingo? Todos los días. Por eso insisto, hermano, lea la palabra. Segundo, además de leerla y oírla, debes comprenderla. Porque si no la comprendes, te va a ser muy difícil. ¿Ok? Te va a ser muy difícil, hermano. De pronto, si usted no comprende la palabra, ¿qué pasa? Allá donde dice que si tu ojo te da ocasión de pecar, sácalo. Ay, yo miré tal cosa y pequé. Y te vas a sacar el ojo entonces, ¿sí? Si tu mano te da ocasión de pecar, córtale. Hiciste algo malo con la mano, ven. ¿Por qué? Porque no la comprende, ¿no, hermano? La palabra hay que comprenderla. Amén. Por eso, porque no comprenden la palabra, se ven a veces tantas barbaridades en muchas iglesias y a veces a uno de pronto habrá caído en cosas que no son. Amén. ¿Por qué? Falta de comprensión de la palabra de Dios. Entonces, hay que comprenderla. ¿Cómo así que para comprenderla qué tengo que hacer? Cuando yo la lea, debo meditar en ella, debo reflexionar en ella. Amén. Miren lo que estamos haciendo aquí en la escuela dominical. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comprenderla. Amén. Estamos aprendiendo a meditar y a reflexionar. El Salmo 1 dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Medita de día y de noche, es decir, reflexiona. Amén. Cuando lea la palabra, hermano, trate de entenderla, comprenderla, medite en ella, reflexione. Entonces, primero, conocerla. Segundo, ¿qué? Comprenderla. Tercero, memorizarla. Porque si no la memorizas, cuando te llegue el diablo, ¿qué haces? No se acuerda de ninguna palabra. No te vas a acordar de ninguna palabra. Amén. Si alguien te llega en este momento a decirte, ven, hay que adorar a Alá. Alá es igual, Él es el Dios. Alá también es un Dios y a Él también podemos adorar. ¿Qué le diría a usted en este momento? Con la palabra de Dios tienes que responderle, ¿cierto? Dios es uno, ¿cierto? No hay sino un solo Dios. Bueno, entonces debemos memorizarla. Pero para poder memorizarla, ¿qué tienes que hacer? Leerla, comprenderla, y leerla y oírla y comprenderla para poder memorizarla. Pero en cuarto lugar, bueno, ya la has leído, la oyes y la lees, ya la comprendes, ya la memorizas, pero aquí viene, yo creo que es lo más importante, ¿sí?
Sin esto no vale lo anterior. ¿Qué será? ¿Cómo? Aplicarla, obedecerla. Entonces escriba vivirla. ¿Sí? Que es lo mismo, aplicarla, obedecerla, pero vamos a resumirlo con vivirla. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es letra muerta, hermano. Esto no es el libro del Quijote de la Mancha. No. Este no es el libro de Carlos Darwin sobre la evolución. No. Es la palabra de Dios, es viva, hermano. Entonces debemos que vivirla. Si usted la vive, cuando usted la declare al diablo, el diablo tiene que salir huyendo. ¿Sabe por qué venció Jesús al diablo con esa palabra? Porque él la vivía. Amén. Cuando él le dice, solamente al Señor tu Dios adorarás, es porque Jesús adoraba solamente a Dios. Amén. Entonces debemos que vivirla. Hermano, triste cuando alguien predica la palabra pero no la vive. ¿Sabe qué hace el diablo? Se le ríe, se le burla. No le va a poner cuidado. ¿Por qué? Porque si no la vives, imagínese usted echando fuera un espíritu de mentira. Espíritu de mentira, vete. Y usted siendo mentiroso. ¿Cómo queda? Se puede ganar la cachetada de esa persona impulsada por ese espíritu inmundo. ¿Ok? Entonces debe que vivirla, hermano. Santiago, ¿qué dice? Seamos no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y en último lugar, en quinto lugar, entonces, ¿qué hizo Jesús con esa palabra? La declaró. Entonces, declararla. Para declararla hay que declararla con convicción y firmeza, mi hermano querido. Declárela con convicción y firmeza, o sea, creyendo lo que está diciendo. Amén, créalo. Pero además hay que hacerlo con firmeza, o sea, esté seguro de lo que usted está diciendo, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted va a declarar? Usted va a declarar aquello que conoce, la palabra que comprende, la palabra que ha memorizado, pero la palabra que está vivenciando. Amén. Esa es la palabra que al declararla va a tener ¿qué? ¿Qué tiene esa palabra? Poder para vencer. Vence el diablo, vence el mundo, vence la tentación, vence al pecado. Cuando usted declara esa palabra, pero vuelvo y repito, para poder llegar a ese punto de una palabra de poder, hermano, que se declara con poder, tienes que conocerla. Póngase de pie, por favor. Vamos a repetir, hermano. Ponga su Biblia allí, sus apuntes. Tienes que, repita conmigo, leerla o oírla. Leerla y oírla. Comprenderla. Memorizarla. Vivirla. Y declararla. A ver, todos a una voz. Primero. Segundo. No, comprenderla. Tercero. Cuarto. Y quinto, declararla. Pastor, ¿alguno de esos y los otros no? No, las 5. Amén. Las 4 primeras, ¿para qué? Para que puedas dar una declaración de la palabra, ¿con qué? Con poder. Amén. Son las 5. Entonces, mi hermano querido, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi vida, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado o nos enseñas a través de este pasaje, Dios de la gloria. Nos permites aprender, Dios de la gloria, que tu palabra tiene poder, Señor, para vencer al enemigo, Señor amado. Pero también, Señor, reconocemos, oh Padre de la gloria, que esa palabra tuya que tiene poder en nuestra boca, Señor, tiene que ser una palabra, Padre de la gloria, que vivenciemos, Padre amado, de verdad. Una palabra, Señor, con la cual nos identifiquemos en nuestra vida diaria, Padre amado. Pero para ello, Señor, es necesario, Padre de la gloria, que la memoricemos, Padre. Pero para poder memorizarla, amado Dios, es necesario comprenderla y para ello debemos leerla, Padre de la gloria. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, a crecer en el amor por tu palabra, Padre amado. En ese deseo, Padre, por leer cada día tu palabra, por oír tu palabra, amado Dios. Pero también, Señor amado, dame, Señor, ayúdame a tener esa disposición para estudiarla, Padre de la gloria, cada día.
Señor, remueve de mí toda pereza, Señor amado. Tú dices en tu palabra que no seamos perezosos, sino fervorosos, Señor, en tus cosas, Padre de la gloria. Señor, que redimamos el tiempo, Señor, porque los días son malos. Y qué mejor manera de redimir el tiempo que leyendo tu palabra, meditando en ella, Padre de la gloria. Ayúdame, Señor, a tener siempre esa disposición para meditar en tu palabra, para poder comprenderla, amado Dios. Dile a Él, pero también, Dios, te pido en el nombre de Jesús que me dejes esa habilidad para memorizarla, esa fuerza, Señor, para memorizarla, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús. Pero sobre todo, Padre, te pido que me ayudes a ser fiel a tu palabra, a obedecer tu palabra, Señor. Dígale, Dios, yo reconozco que en muchas ocasiones, pero muchas, he sido infiel. El Señor, no he obedecido tu palabra, Padre amado. Pero, Padre, ayúdame, Dios de la gloria. Dígale, yo me determino, Señor, a ser un obediente a tu palabra, a vivir tu palabra, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Pero también te pido, Padre, entonces, Dios de la gloria, que me ayude siempre a tener una palabra rema, oh Padre, esa espada del Espíritu, Señor, de la cual Pablo habla allí en Efesios 6:17, Señor, que en mi boca y en mi corazón siempre haya esa espada del Espíritu, para, Señor amado, para vencer, para reprender al enemigo, para remover la tentación, para sobrepasar, Señor, toda oferta del maligno, toda oferta del mundo y del pecado, Dios de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Dígale, Señor, amo tu palabra, Señor amado, muchas gracias por ella, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias a Dios, amén, amén, amén. La gloria para Dios.